Parte de los cambios que ha sufrido la dirección, que ya eran necesarios y aunque se habían planteado desde hace mucho, no habían sido valoradas las observaciones, los comentarios, es que se ha reestructurado de tal forma la dirección que ahora tenemos, por ejemplo, un departamento denominado reducción de riesgos. La protección civil, Medardo, es, digamos, una forma de trabajo que fue instituida, le cuento, desde la firma de los Acuerdos de Ginebra en 1949, que dieron vida a un protocolo que se llama Protocolo A, que dice que deberíamos trabajar, las sociedades, el mundo debería trabajar por las personas afectadas, no solamente por conflictos armados. Claro, en el contexto en que nació la protección civil, recién terminaba la Segunda Guerra Mundial, recién se tomaban algunos acuerdos, se revivía el famoso armisticio que se había firmado ya incluso antes de la Segunda Guerra. Entonces, se valoró que la protección civil, y por eso se llama así, ¿verdad? Protección civil, debe trabajar por las personas que no son parte de un conflicto, pero que igual terminan siendo afectadas. En el protocolo adicional a los acuerdos de Ginebra, se denota muy explícitamente que también no solamente debería involucrarse a personas afectadas en conflictos armados, sino cuando surgen eventos de origen natural o social que igual terminan incidiendo en la seguridad de las personas. Entonces, con el tiempo esto ha venido evolucionando a tal grado que ahora muchos prefieren hablar de gestión integral del riesgo y ya no solamente de protección civil, que digamos es la parte reactiva. Es la parte reactiva. Entonces, en algún momento nosotros planteamos, bueno, yo le cuento que tengo 21 años de estar en protección civil, llegué cuando todavía se hacía llamar Comité de Emergencia Nacional, ¿verdad? Entonces, claro está que en el correr del tiempo uno va identificando algunas necesidades, todo es perfectible, ¿verdad? Todo en la vida es perfectible, entonces, a partir de la realidad que el país tiene, vivimos en un país altamente vulnerable, resultado de muy malas prácticas de gobiernos anteriores en cuanto a generar asentamientos urbanos donde no deberían generarse, permitir que se construya donde no debe construirse, permitir que se cultive donde debería ser para zonas habitacionales. Entonces, ha sido, como dice un buen amigo, un arroz con mango, ¿verdad? Sí. El punto es que a partir de ahí, la oficina, y con la llegada, por supuesto, del ministro de Gobernación, que también es presidente de la Comisión Nacional de Protección Civil, que ha tenido la visión, ¿no?, de también escucharnos, que ha tenido la visión de generar un cambio estructural. Ahora tenemos, por ejemplo, un departamento de reducción de riesgo que tiene la responsabilidad ya no solamente de ver la parte reactiva, sino la parte prospectiva del riesgo. En términos coloquiales, ¿qué significa eso? Que deberíamos procurar que cuando se hace, por ejemplo, un proyecto de inversión, ya no solamente se piense en el desarrollo como la solución de problemas puntuales, sino que debe ser un proyecto que va a solventar problemas, pero que, por otro lado, no los va a generar. Sí. Llámese carretera, llámese complejos habitacionales, llámese, bueno, un proyecto, perdón por la palabra que voy a utilizar, un proyecto tan simple como la introducción del agua potable a una comunidad, ¿verdad? Que cualquiera lo podría ver de una forma tan simplista. No, pero que es un drama. Exacto. Entonces, deberíamos pensar, por ejemplo, si quisiéramos incluir en la visión prospectiva del riesgo, deberíamos pensar que al tener agua potable, ¿verdad? Al tener agua potable se va a mejorar la vida de los habitantes. Sí. Pero por otro lado, también se van a generar que las personas tengan sus reservorios de agua, tengan sus... Y así consecuentemente se van generando algunas vulnerabilidades que, por ejemplo, tiene que ver con que si no tienen el cuidado de tener sus barriles tapados, va a haber producción de zancudos, si hay generación de zancudos empiezan las enfermedades, dengue, chikungunya, zika, etc. Entonces, ¿por qué no hacer proyectos integrales? Hoy por hoy esa es una de las responsabilidades que tiene este departamento. Por otro lado,
migramos de tener un departamento de operaciones que básicamente se limitaba a hacer planes, ¿verdad? A hacer planes, a definir mecanismos de coordinación para, ya sea eventos programados, como puede ser un partido de fútbol, ¿verdad? Como los que tuvimos el año pasado y en los que desarrollamos un operativo de forma muy coordinada con todas las instancias, sobre todo sopesando que seguimos en pandemia. Sí, entonces se limitaba a generar planes. Hoy ese departamento de preparación y respuesta cuenta con una sección de logística que nos ha permitido tener almacenes adelantados. Uno en San Miguel, otro en la zona paracentral, uno en la zona central y una zona... Que están ahí montados. Exactamente, están ahí. Reaccionar. Los almacenes están ahí, tenemos cierto stock de insumos. Es decir, que si ahora mismo tuviéramos un evento, al menos tenemos el mínimo requerido para atender a las personas, cosa que antes no existía. Se materializaba una amenaza, venía la ocurrencia de un evento y entonces, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Empezar a pedir por aquí, pedir por allá, a fin de poder suplirle a las personas. O en algunos casos, pues se echaba mano de fondos que probablemente estaban dispuestos para otra cosa y se utilizaban para atender a las personas. Entonces, este mismo departamento, le cuento, o en el marco de la reestructuración de este departamento que se llama Preparación y Respuesta, hoy por hoy nos ha permitido darle al país uno de los mejores frutos, diría yo, de nuestro trabajo en lo que va de nuestra administración. Pues yo asumí la dirección, gracias a la confianza que me ha provisto el señor ministro, asumí la dirección en junio del año pasado, y creería yo que uno de nuestros mejores logros, y no digo mío porque es un trabajo de equipo, no es una visión de país la que estamos construyendo, ha sido en la sección de planes y operaciones tener el equipo de salvamento acuático. 28 puntos de playa me da, 28 puntos de playa en toda la costa salvadoreña en las que tenemos diferentes cantidades de guardavidas, todo depende. Por ejemplo, no podemos comparar la Costa del Sol con el Palmarcito, ¿verdad? Sí. Es 1 kilómetro de playa comparado con 4 que tenemos, el Majahual como tal, ¿verdad? Que es una cosa increíble. Exactamente. Entonces, le cuento que hicimos incluso una investigación para definir cuáles eran los puntos con mayor afluencia, para definir cuántos kilómetros de playa tenía cada uno de estos puntos, y en función de eso definir cuántos recursos humanos deberíamos tener. Por otro lado, y en el marco de esta misma operatividad, se le ha dado una oportunidad a ese recurso humano que venía trabajando de forma voluntaria, ¿verdad? Muchos de ellos, y quisiera recordar sin mencionar nombres, el nombre a uno de los guardavidas, que el día que se juramentaron y el día que se presentaron, no podía contener sus lágrimas, ¿verdad? Ni él ni su familia, diciendo, hoy sí voy a poder darle estudio a mis hijos, hoy sí puedo pensar en que podría adquirir hasta una casita. Entonces se les está dando a ellos una oportunidad de trabajar en lo que les gusta hacer, salvar vidas, porque eso es lo que hacemos, ¿verdad? Sin ánimo de ser jactanciosos, sin ánimo de ser, vea usted que en Semana Santa ni una tan sola persona ahogada en las playas que nosotros, exactamente, ni una tan sola persona. Exactamente. Ni una tan sola persona en los lugares donde nosotros estuvimos. Y de momento hasta ahí llegó el presupuesto, lo ideal sería cubrir todo, ¿verdad? Seguimos trabajando, el personal ya está contratado. A las playas más pobladas. Por supuesto. Ahora, es un gran dato, ni un tan solo fallecido por ahogamiento. Por ahogamiento, insisto, en las playas donde nosotros hemos dado cobertura. Y sí, muchísimos rescates. Sí, incluso algunos le cuento que sumamente arriesgados, peligrosísimos hasta para el propio guardavidas. Salvamos vidas. Entonces, ese es un trabajo que hemos venido desarrollando. Si bien es cierto, hubo algunos fallos. Eso fue, digamos, esta Semana Santa. Sí. Como en todo caso, anteriormente fueron otros. ¿Qué es lo que ocurría en Semana Santa? No se cubría, no había personal, o estaban 2, 3 y a la buena voluntad de Dios. Y de forma voluntaria. De forma voluntaria. Personas que a veces trabajaban por su comida. Sí. Por su comida. Que eso de forma voluntaria es un poco complicado, porque la
gente come, la gente se desplaza. Se desplazan, gastan en su pasaje, hay que darles el soporte logístico necesario. Usted sabe que en la operatividad, o mejor dicho, en la implementación de un operativo, no solamente es planificar cuántas personas, en qué puntos, cuál es el servicio que se va a dar, hay que pensar también, y esto se llama listeza operacional. Cuando uno se dispone a ejecutar un plan operativo, no debería pensar solamente en qué vamos a hacer y cuáles son los objetivos, sino con qué lo voy a lograr. Sí. ¿Qué voy a necesitar para ser autosuficiente en la operatividad que voy a desarrollar? Entonces, ese es uno de los aspectos, uno de los mejores logros que podríamos... Con la llegada de usted, del ministro Bedigaín, a partir de las políticas del presidente, los voluntarios sí empezaron a recibir un tipo de inyección económica. Por supuesto, se han contratado, pasaron por un proceso de selección, se hicieron pruebas, es decir, se crearon oportunidades de empleo. Como socorrista voluntario, guardavida voluntario, de ahí a fin pudo establecerse lo que efectivamente, puedo decirle con propiedad, Medardo, que hoy por hoy tenemos un pool de cerca de 300 guardavidas, ¿verdad? En diferentes puntos. Empezamos en diciembre, le cuento. Sí. Esto no, empezamos en diciembre. Digamos que el plan piloto... Del 2021, ¿verdad? Diciembre del 2021. Ya se puso en efectividad Semana Santa, agosto del 2021. Efectivamente. Empezamos en diciembre, se hizo un plan piloto, se lanzó en diferentes puntos, resultados excelentes, ¿verdad? Resultados excelentes. Claro, siempre hubo algunos que otros fallecidos, lamentablemente, relacionados con la ingesta del alcohol y con el no acatamiento de las recomendaciones. La mayoría de ellos murieron en ranchos privados, en horas nocturnas en las que nadie, absolutamente nadie, pudo percatarse de que alguien se había introducido a la playa. Ese es uno de los logros. Y es muy importante decirlo, ¿no? Porque cualquiera podría decir, pero mire, están diciendo que no hay muertos, pero las estadísticas dicen que sí, claro, pero no en los puntos de playa donde nosotros... Incluso en algún momento, por ejemplo, en Costa Azul, le cuento, sí. En Costa Azul esa playa la mayoría son ranchos privados. Sí. Y aunque hay una parte que es abierta al público totalmente, y ahí tenemos presencia de guardavidas, algunos de ellos han tenido que correr hacia... Porque supieron de la emergencia. Exactamente, alguien se percató, lo vio, pero claro, eran horas diurnas. Bueno, le cuento que en esa misma zona un día se hizo un rescate de 6 personas, extranjeros todos, 6 personas. Sí. Gracias al trabajo de nuestros guardavidas. Estaban en un rancho privado, alguien se percató de que los había arrastrado una corriente, se corrió la alarma y ahí están las personas, pudiendo dar cuenta, pueden dar fe de que gracias a... Es muy importante porque en la medida que las principales playas del país que también pueden llamar la atención al turismo vengan, ayuda muchísimo poder decir que la entidad respectiva en la protección civil tiene guardavidas. Efectivamente. A mí, si a mí me dijeran, por ejemplo, voy a otro país y me dijeron, mira, aquí hay guardavidas del gobierno, no está más tranquilo. Pues. Exactamente. Eso puede ocurrir para los que vienen, y, que no existía. Y eso le cuento que es uno de tantos logros que hemos tenido. Otro de los logros que pues ahora mismo me gustaría comentarle, sí. Siempre en el marco de la operatividad del Departamento de Preparación y Respuesta, por supuesto, es el hecho de tener ahora equipos tácticos operativos que nos permiten llegar de forma rápida a atender problemas que en las administraciones anteriores o en años anteriores, ¿cuánto tiempo pasaba un árbol obstruyendo una carretera? Interrumpiendo la conectividad vial, interrumpiendo el comercio, porque hay que pensar en eso, que cuando una carretera se obstruye, no solamente se interrumpe el paso peatonal o el paso vehicular, para todo, absolutamente todo. Los chorros, por ejemplo. Exactamente, entonces el punto es que ahora tenemos equipos tácticos operativos debidamente equipados. Si hay una carretera inundada, inmediatamente llegamos, drenamos el agua con bombas achicadoras. Si hay un árbol caído, llegamos y lo talamos. Es personal que también está entrenado en atención prehospitalaria, comúnmente conocida como primeros auxilios, ¿verdad? Personal entrenado. Ahora mismo también muchos de ellos ya son parte del grupo USAR El Salvador. El grupo USAR
Grupo de Búsqueda y Rescate Urbano, que ha venido desarrollando un trabajo muy bueno, estamos fortaleciéndolo. Justamente la semana anterior clausuramos un curso de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas y otro relacionado con materiales peligrosos. Vea usted que en el transcurso de los últimos 6 meses hemos tenido no menos de 5 o 6 accidentes que involucraron un camión cisterna, uno de diésel, algunos de gasolina y otros de otros aceites. ¿Pero qué significa eso? Que el personal ahora mismo tiene la suficiente capacidad para poder, a una distancia prudencial, de acuerdo a la simbología que cada vehículo de esos trae, decir, vamos a aislar en un radio de 100 metros, 200 metros, entonces detallitos que de repente no se conocen porque son técnicos, pues, y no es necesario que todos conozcamos de todo, pero sí es importante que la población sepa que la Dirección de Protección Civil del Ministerio de Gobernación está migrando a algo, digamos, más importante. Estamos haciendo mucho trabajo, se ha hecho una inversión muy cuantiosa en equipamiento. Y por supuesto también mencionar que como parte también de la territorialidad tenemos a todos nuestros compañeros delegados de Protección Civil en los municipios y departamentos que entre otras responsabilidades tienen la de asesorar a los presidentes de comisiones departamentales y municipales de Protección Civil en el diseño y elaboración del plan de protección civil. Siguen siendo los alcaldes, ¿verdad? Exactamente, de acuerdo. Efectivamente. Bueno, los departamentales serán los gobernadores y las gobernadoras. O sea que los gobernadores, dicho en buen sentido, sí tienen mucho trabajo, ¿verdad? Y lo están haciendo de una manera increíble. Y luego están las direcciones municipales, que son los alcaldes. Los alcaldes y alcaldesas, exactamente. Y han desplegado todo un equipo para asesorarlos, para que puedan tener sus planes. Definitivamente. Una de nuestras apuestas, Medardo, es que teniendo un delegado departamental que ve todos los municipios y delegados municipales, ahora, hoy por hoy no tenemos uno por municipio, eso significaría tener 262. Tenemos equipos de trabajo que ven entre 3 y 5 municipios. ¿Qué significa? Que ellos tienen que llegar, decir, a partir de modelos, de planes que hacemos nosotros desde la dirección central, identificar el trabajo que debe hacerse, y la misma ley lo dice en uno de sus artículos, que cada gobernador y cada alcalde, en su calidad de presidente de la Comisión Departamental o Municipal de Protección Civil, debe elaborar su plan de trabajo que al menos debería permitirle tener el plan de respuesta departamental o municipal, los planes de contingencia que ya son planes específicos. Ahora, por ejemplo, se está desarrollando la fiesta Julias en Santa Ana, ¿verdad? Entonces, nuestro trabajo va enfocado en elaborar un plan de contingencia específico. Con el presidente departamental, exactamente. En este caso el alcalde. Policía, el comandante de la unidad militar departamental, el Seguro Social, el Ministerio de Salud, es decir, todas las entidades, ya sea operativas o de apoyo, que tienen que ver con la resolución de incidentes que puedan suceder en el marco de la festividad, ¿verdad? Sí. Son eventos programados, son planes que se articulan de forma tal que cada quien asuma la responsabilidad que tiene, pero con una visión de equipo de trabajo. De cooperación. Exactamente. No es de echar culpa, sino de cooperación, de responsabilidad. Y la metodología de trabajo, porque en el país... Porque mire, perdón que interrumpa, ¿sí? Antes lo que había, esto me dice la ley a mí, esta es mi responsabilidad, esto te dice la responsabilidad. Exactamente. Lo que pasa es que, y ya que lo menciona, sí, el mismo Centro de Operaciones de Emergencia, tanto nacionales y no digamos departamentales y municipales, era una instancia en la que todo el mundo llegaba y decía, aquí vengo, ¿qué me toca hacer? Sí. Bueno, el punto es que cuando llegamos a una instancia de esa, ya ni siquiera deberíamos preguntar. Sí. Yo ya sé cuál es mi responsabilidad, ya sé cuáles son las funciones que yo debo desarrollar. ¿Quién debe de activarse, verdad? Exactamente. Y entonces, en el marco de todo eso, también estamos desarrollando procesos de fortalecimiento que esperamos ya antes de que este año termine, nos permitan, por ejemplo, presentarle a cada uno o darle a cada uno de los delegados, de comisiones, presidentes de comisiones departamentales o municipales, este es el manual de funciones de su sala de situación o su centro de operaciones, este es el modelo de plan, es decir, estamos corriendo con diferentes procesos
que debieron hacerse hace mucho, pero pues sí, nunca es tarde. Hace mucho se hacían solo planes de reacción, trabajábamos, si bien es cierto, se programaban algunas cosas y todo, pero no de una forma tan resolutiva como ahora lo estamos haciendo. Es decir, en algún momento, como decía un buen amigo, hemos tomado el toro por los cuernos, estamos trabajando mañana, tarde y noche, pero es la instrucción que tenemos y lo hacemos con mucho gusto, tenemos el conocimiento, tenemos la experiencia, entonces y qué bueno que nos han dado. Gracias a Dios, inyección de recursos. Por supuesto, que es lo más importante. Se nos ha dado el voto de confianza para poder poner en práctica lo que sabemos. Describía todo esto en la parte de los guardavidas. Yo, que lo escuchaba a usted, recordaba lo último que recuerdo que haber visto yo, ¿verdad? ¿Sí? Fue hoy con la última tormenta de una calle que se tapó en la panorámica, sí, creo, sí. La que iba para uno de los Tepezontes. Sí. Y cabalmente usted decía, en la tarde o al siguiente día ya estaban ahí despejando. Exactamente. Y ahí pasaba tiempo, es decir, el automovilista tenía que buscar otra vía alterna por día para poder llegar. Y si resulta que es una ruta única, sí, como es el caso de muchos municipios. Por ejemplo, allá está San Fernando en Chalatenango. A San Fernando usted entra y sale por la misma carretera, no hay segunda opción. ¿Qué significa? Y recuerdo que en la tormenta están algunos municipios como San Fernando, bueno, en ida, Santa María, Ostuma, Tepetitán, Guadalupe, dieron mucho que hablar, justamente por eso, porque carreteras obstruidas, tardó mucho en llegar el apoyo, y a veces estamos claros pues que ante un evento como la tormenta la tormenta Ida, Mitch, ¿verdad? Y otros que han impactado a El Salvador, estamos claros que vamos a tener cualquier cantidad de incidentes, tanto de menor envergadura como de mayor envergadura. Sin embargo, hay cosas o hay acciones que con el mínimo de equipo se puede resolver, y cuando digo el mínimo de equipo me refiero a tener una motosierra, o 2 motosierras, dependiendo. Mire que también uno va aprendiendo decía un general británico, por cierto, decía, tú tienes 2 opciones si quieres ser efectivo en la operatividad. Número 1, contrata a las personas que conocen, saben, y déjalos que ejecuten la operatividad. O número 2, contrata a los que tú quieres y diles lo que hay que hacer, ¿verdad? Y entonces vas a denotar la diferencia entre no. Yo creo que esa es una de las cosas que hay que mencionar. Se nos ha dado la oportunidad de contratar a personas que saben, que conocen, que tienen la experiencia, que lo habían hecho de forma voluntaria y hoy lo hacen, hoy lo hacen devengando un salario que les está resolviendo su vida también. Entonces, claro, este es un negocio, y yo en algún momento lo he dicho así a ellos, este es un negocio ganar-ganar. Claro. Ganan ustedes, gana la población y gana el país. En la medida en que nosotros fortalecemos instituciones como esta, que ahora tengo el honor de dirigir, en la medida que la fortalecemos, el país también se fortalece. De verdad que este es diría yo, uno de los mejores logros en la administración del presidente Nayib Bukele, que también pues a través del señor ministro de Gobernación nos ha dado la oportunidad de servirle a este país. Okay. Muy bien, producción, regáleme el apoyo número 12 en lo que conversamos con el director, si le parece. Producción, abre la otra ventana, porque, a ver, la última tormenta fuerte que hemos tenido, director, ha sido Connie, así es, efectivamente, que nos impactó desde el 1 de julio en adelante, ¿verdad? Ok. Sí. Esa fue la última tormenta. ¿Cómo se llamó al final en términos de...? Ya que lo menciona, en realidad a nosotros nos impactó como tormenta tropical, ¿verdad? Aunque en algún momento estuvo... Exactamente. En algún momento alcanzó la configuración de huracán, y es bien importante que la población sepa que la diferencia entre una depresión, una tormenta y un huracán, aunque ambas tienen vientos y ambas tienen lluvia, la diferencia es la velocidad de los vientos. Yo creo que ocurrió más, ese dicho lo quiero retomar así, más vale prevenir que lamentar. Efectivamente. Creo que ante esta tormenta se promulgó un decreto de emergencia, ¿verdad? Sí, bueno, el decreto de emergencia... Se hizo, creo yo.
¿Cómo no? Sí. ¿Cómo no? Claro que sí. Bueno, empezamos, ese es otro del trabajo que hemos venido haciendo, Medardi, y es anticiparnos a los hechos, como ha sido característica del gobierno del presidente Nayib Bukele. Ahí es donde está activado todo el sistema de protección civil. Exactamente. Y qué importante, esa imagen nos dice mucho, y importante que la población sepa que nuestro trabajo inicia a partir de la información científica que se nos provee desde la Dirección de Observatorio de Amenazas del Ministerio de Medio Ambiente. Cuando ellos denotan la probabilidad o digamos un alto porcentaje en la probabilidad de ser afectados, empieza todo ese carrusel que nosotros llamamos sistema de alerta tempranos. Empieza con un aviso, sube advertencia o puede subir advertencia y luego empieza el abanico de colores que tenemos. Alerta verde, alerta amarilla, alerta naranja, hasta llegar a alerta roja, que significa que ya el evento nos está impactando y a partir de ahí lo que podríamos tener es un decreto de emergencia como el que al final tuvimos, que nos ha permitido echar mano de todos los recursos del Estado a fin de poder resolverle las emergencias a las personas que las han tenido. Y vaya que han sido muchas, le cuento. Ok, esas son precisamente imágenes de qué, director. Esas son imágenes de la comunidad Nicaragua 1, 2 y 3 y de la comunidad Minerva, en la que... La última tormenta. Exactamente. ¿Qué pasó ahí? Lo que tuvimos fue, bueno, ese día le cuento que en principio tuvimos 101 milímetros de precipitación, Medardo, en términos de 35 o 40 minutos. ¿Qué significa? 101 milímetros. Uno puede pensar, ¿qué es? Un milímetro de lluvia, un milímetro de lluvia en determinado tiempo puede significar que, por ejemplo, caiga 1 litro de agua en 1 metro cuadrado. Estamos claros que empezando el invierno, derramar 1 litro de agua en 1 metro cuadrado, pues no pasa nada. La tierra está ávida de agua y básicamente nomás usted la deposita, se absorbe. Pero Perdón, director, no es esto fue en Santa Ana. Okay. Esto fue, perdón, esa es la 49 Avenida, perdón. Mire, ahí esa es la 40. ¿Qué problema hay ahí? Lo que ahí tenemos, Medardo, básicamente la pérdida de capacidad hidráulica. ¿Qué significa eso en buen salvadoreño? Que la tubería que en algún momento se instaló, hoy por hoy ya no es suficiente. Colapsó. Ese es el resultado de malos proyectos, ese es el resultado de o malos proyectos o proyectos amañados, ¿verdad? En anteriores administraciones. Recordará usted el famoso caso de 2, 3 exministros de Obras Públicas. Yo recuerdo a un expresidente que hoy está condenado por corrupción, que ante este caso, me acuerdo que todavía, es decir, dijo que se iba a hacer una gran inversión para cambiar todo el sistema de drenaje justamente allí. Y nunca sucedió. No se hizo. Nunca sucedió. El punto es que ahora... Hasta un préstamo hubo grandísimo para eso y no se hizo. Sí, nunca se hizo. Y como ese, muchas obras. Le podría mencionar cualquier cantidad de obras. Ahora, ¿qué se hace ahí para responder, director? Bueno, lo que tenemos son equipos ya predesplegados. Inmediatamente nosotros tenemos el informe de meteorología, que por ejemplo tenemos una lluvia convectiva que son las que más nos golpean, ¿no? en determinado momento. Las lluvias convectivas, pues básicamente... ¿Cómo se llaman lluvias? Convectivas. Convectivas, ¿Significa eso? Que se forman muy rápidamente, se forman muy rápido. Exactamente, y tienen una característica bien importante y es bueno que la población lo sepa. Sí. Frecuentemente lo que tenemos en la época invernal, justamente ya... Ahí le estaba dando un informe. Exactamente, le estábamos informando, si usted puede observar, todavía teníamos mojada la chaqueta, sí. Habíamos andado en el terreno y es parte de nuestro trabajo, ¿verdad? Pero eso ha sido nueva inversión. Esa es nueva inversión, toda esa es inversión. Le cuento que esa es parte, o nos íbamos con pizarra. O con pizarra, ¿verdad? Nos íbamos con pizarra o con carteles. El punto es que ahora tenemos un centro de operaciones. Eso que usted está viendo es específicamente la sala de crisis nacional, donde producimos informes que nos permiten tomar decisiones, ¿no? Sí. Operativas en principio y al final políticas estratégicas, como así lo dice la metodología de comando y control, sí. O manejo y control de operaciones de emergencia. Decisiones políticas estratégicas, como en este caso ha sido y de forma muy acertada,
hay que decirlo. En algún momento le presentamos los informes necesarios a través del señor presidente de la comisión, el ministro Videgain, al señor presidente Nayib Bukele, y dijo, bueno, hay que decretar un estado de emergencia, hay que decretar un estado de emergencia, hemos tenido una cantidad de daños considerable, y a partir de ahí pues hay que echar a andar toda la maquinaria del sistema nacional. Inmediata el ministro y ustedes a partir de cuando el presidente tiene bien claro el panorama. Y esa ha sido una característica, y es importante que la población lo sepa, esa ha sido una característica de este gobierno, anticiparnos a los hechos. Hay mucho trabajo que hacer, ¿verdad? Hay mucho trabajo. Por ahí hemos encontrado, usted podrá leer en redes sociales, siempre hay comentarios que no abonan al trabajo, al contrario, quieren hacer de notar letargo en la respuesta, pero no es cierto. Hay que considerar, Medardo, que tantos años de no invertir en las instituciones que tienen la responsabilidad de desarrollar la respuesta, incluso de trabajar en la parte prospectiva del riesgo, como ya lo hablaba hace algún momento, es decir, evitar que suceda, tantos años de no haber invertido a eso, es el resultado de un país altamente vulnerable que ahora tenemos. Vea usted, por ejemplo, cómo cada una de las quebradas del área metropolitana de San Salvador, hoy por hoy significa un altísimo riesgo. El Arenal Montserrat que tiene penosamente para el país, porque he tenido la oportunidad de estar en reuniones de trabajo fuera del país, y qué penoso que le pregunten a uno, y ya no se ha vuelto a ir otro bus en aquella quebrada en el que murieron tantas personas. Entonces, penosamente tenemos registros que a partir del hecho sucedido debió haber sido una campanada, ¿verdad? Como se la suenan al maratonista en su última vuelta, 2007 o 2008, no recuerdo ahora mismo. Pero entonces, 41 personas, imagine usted, entonces... 41 personas que iban en el autobús, que lo arrastró, lo llevó hacia la quebrada, y bueno, de hecho yo tuve que estar trabajando allá en Santa Bárbara, ya en el lago Suchitlán, en Santa Bárbara, en la recuperación de los cadáveres. Recuerdo imágenes tan tristes de las familias, los parientes, que hasta acamparon ahí, teniendo la esperanza de que apareció otro, ya todo el mundo a esperar si era su pariente, si era su hermano, su tío, su hijo. Entonces, básicamente este país se ha construido cualquier cantidad de riesgo, ¿verdad? Bueno, en la quebrada del Garrobo, como las otras 4 quebradas principales del área metropolitana, la quebrada del Garrobo, Arenal Montserrat, La Mascota, la quebrada La Mascota, Arenal que pasa por el mercado San Miguelito. ¿Y esas son así por la situación topográfica de la capital? De hecho son los desagües, Medardo, esos son los desagües naturales que tiene el volcán de San Salvador, ¿verdad? Estamos claros que esa digamos, es la herramienta que tiene, geológica, natural, que tiene el volcán para drenarse, ¿verdad? Entonces, el punto es que en algunos casos la capacidad hidráulica de estas quebradas se ha visto sobrepasada, más que porque esté bajando más agua de lo que ha bajado toda la vida, porque se está interfiriendo en el cauce natural de estas quebradas. Se está construyendo en los alrededores, se han construido de forma... Hay que sopesar algo que es muy importante, que hemos tenido un desarrollo territorial muy desordenado, muy desordenado. Entonces, es parte de las cosas en las que también hay que trabajar mucho. Sin embargo, mientras todo eso sucede, y no dudo que va a suceder porque estamos trabajando de la mano en el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, mientras todo eso sucede, tenemos que buscar la efectividad en la parte reactiva. Y no es que queramos seguir siendo un sistema meramente reactivo, estamos pensando ya en la prospección del riesgo, es decir, en la parte preventiva y correctiva. Pero mientras todo eso sucede, bueno, le cuento que ahora mismo también podemos decir con otro de los resultados muy buenos que hemos tenido,
el monitoreo de estas quebradas y seguimos trabajando en ello a través de sistemas de videovigilancia. ¿Cuál es nuestra apuesta? Que teniendo sistemas de videovigilancia que incluyen tener cámaras al inicio de la quebrada que monitorean la cantidad o la pluviometría, como técnicamente se refieren las instituciones científicas como la DOA, es decir, la cantidad de lluvia que cae, poder establecer cuánto tiempo se va a tardar en llegar a la zona baja, que es donde nos produce los daños. Entonces, ese es un proyecto muy ambicioso, ya estamos viendo resultados, hoy por hoy ya tenemos una cámara que justamente está en la zona de la Málaga, y otra en la parte alta. Exactamente. Y desde el centro de operaciones podemos monitorear. ¿Qué significa eso? El crear un sistema o establecer un sistema de alerta temprana, Medardo, incluye diferentes componentes. Sí. Uno es el monitoreo, es decir, estar pendiente si está lloviendo, si no está lloviendo, cuáles son los caudales del río. Esa es una parte. La siguiente parte es el sistema de alarma, es decir, si yo sé que el caudal va a incrementar, ¿cómo alerto a las personas? ¿Cómo alarmo? Si lo voy a hacer a través de una sirena, si lo voy a hacer a través de una llamada telefónica, si vamos a activar una cadena de llamadas, que significa que si yo lo llamo a usted, usted tiene que llamar a otro, ese otro a otro, eso se llama cadena de llamada. Y por supuesto, hay otro componente que es la respuesta en la comunidad. ¿En qué momento evacuamos? ¿Hacia dónde evacuamos? ¿Quiénes evacúan a un albergue? ¿Quiénes evacúan a otro? Entonces, y hablando de albergues, esa es parte también del trabajo que estamos haciendo. Por primera vez en la historia, Medardo, nosotros no hemos utilizado ni un tan solo centro escolar para albergar a las personas. Y puedo decir con mucha propiedad que ese es resultado de la administración actual del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, que también tuvo a bien crear la Dirección Nacional de Albergues, que ahora tiene 34 albergues propios en diferentes puntos del país, ya no solamente la estructura como tal. Sí, porque fíjense que escuchándolo y viéndolo, muchísimas escuelas se deterioraron más porque en cada emergencia eran albergues y quedaban destruidas. Exacto, y ese es uno de los objetivos principales. Sí. No interrumpir en el desarrollo psicosocial del niño, no interrumpir su programa regular de estudio. Vea usted que en algunos años, en administraciones anteriores, por ejemplo, el año escolar se tuvo que alargar hasta diciembre. ¿Por qué? Porque tuvimos, por ejemplo, en Están, y lo recuerdo tácitamente, en la tormenta Están, el volcán hizo erupción el 1 de octubre, a las 7 de la mañana del 1 de 2005. 2005, el 1 de octubre. El 1 de octubre, 2005. 2 o 3 días después, la tormenta Están. Ese año El Salvador fue golpeado en combo, decimos algunos, ¿verdad? Sí. Erupción volcánica por un lado, lluvias por otro. ¿Qué pasó? Se utilizaron los centros escolares, la mayor parte de los centros escolares de las faldas del volcán, la zona baja del volcán, en otros lugares también. Ese año, en esa tormenta, recordará usted que falló la bóveda que está por el Estado Mayor, entre el Estado Mayor y la Unidad de Salud Barrios. Sí. Entonces, se tuvo cualquier cantidad de albergados, se utilizaron los centros escolares y eso a la postre significó que los chicos que ya casi terminaban su época de estudio o su periodo de estudio, terminaron algunos. Terminaron a media o algunos tuvieron que llegar hasta finales de noviembre a hacer sus exámenes. Eso no puede seguir pasando. O sea, El Salvador debe disponer de recursos como los que ahora tiene, en 34 puntos estratégicos, elegidos estratégicamente a partir de cómo se configuran las áreas de mayor vulnerabilidad por eventos como son deslizamientos, inundaciones y todo esto, pues que es propio de la época invernal. Ahora íbamos a hablar, yo vi unas imágenes, todos vimos unas imágenes de un microbús. Sí, ¿no? Esto fue en la Santa Lucía. En la Santa Lucía. En la colonia, sí, en la colonia Santa Lucía. Porque la gente empezaba a decir, perdón, ¿y qué pasó con toda la inversión que se ha hecho? Uno esperaba ya no ver
ese tipo de imágenes. Bueno, hay algo bien importante que decirme, Eduardo, que No cruza. exactamente. Y ahí se equivoca. Una cosa es la colonia Santa Lucía y otra cosa es la residencial Santa Lucía, sí, donde la inversión cuantiosa que se hizo fue para resolver un problema de Cárcava, en el que le cuento que se perdieron hasta viviendas. Ahí hay viviendas que no se pudieron recuperar. Es ahí donde se trabajó mucho, y esto que ocurre en el Triángulo, como así se conoce, en el Triángulo, es un problema que ya el Ministerio de Obras Públicas está en ello. Es otra inversión cuantiosísima que se va a tener que hacer ahí, Sí. Hemos platicado ya con diferentes instituciones, incluso el señor ministro de Gobernación, en su calidad de presidente de la Comisión Nacional de Protección Civil, recibió a un grupo de familias que residen en los alrededores. Como resultado, se va incluso a formar una subcomisión. Usted sabe que el país, a partir de la ley de protección civil, tiene 3 niveles de protección civil en cuanto a toma de decisiones. Sí. La Comisión Nacional de Protección Civil, que es, digamos, el máximo ente para toma de decisiones relativas a la protección civil, las comisiones departamentales y las comisiones municipales. Entonces, a partir de esta situación, se ha tomado la decisión, se está estructurando ya la Subcomisión Nacional de Cárcavas, okay, que van a tener la responsabilidad de darle atención tanto administrativa, operativa y económica a este tipo de problemas. Ese es otro de los, digamos, de los trabajos. Es una realidad que está ahí, que estuvo claro, por siempre, claro, que es tema de este gobierno, y que ahí se necesita muchísimo dinero. No es tema de esta administración, sin embargo lo estamos afrontando. Sí. Es decir, no podemos decirle a la población, no podemos seguirle diciendo a la población, esto viene de antes, esto sí, es cierto, ya sabemos que viene de antes, pero estamos buscando la solución que al final es lo que la población necesita, sí, que se le solventen sus problemas, y es en lo que estamos trabajando. Vea usted cómo, por ejemplo, hemos tenido el caso de Brisas de San Francisco, ¿verdad? Un problema de años también. Sí. Un problema de años, un problema gradualmente se fue dañando la cama de agua, que así se llama, en el interior de la bóveda. Ya se habían tenido algunos resultados pero muy críticos ahí. Entonces, ahora mismo se les está dando ya una solución. Se han retirado las familias en mayor riesgo, y ya el Ministerio de Obras Públicas está trabajando, ha sido un trabajo coordinado, claro, por la Comisión Nacional de Protección Civil, en la que todos estamos poniendo nuestra responsabilidad y parte de nuestro trabajo. Como dirección hicimos la declaratoria puntual de emergencia, se ha hecho una declaratoria de no habitación en la zona, que a ellos les va a permitir poner en stand-by o poner en espera pago de tasas municipales, pago de servicios como la energía eléctrica, el agua potable, el cable, que de repente son empresas a las que, pues sí, bien o mal, y no encuentro otro término para decirlo, no les importa si hay un problema o no. Sí. Si ellos están proveyendo un servicio, lo lógico es que ese servicio sea cancelado mes a mes. Pero ante una declaratoria de esta, pues ellos tienen toda la, digamos, el respaldo legal, que es el que les estamos proveyendo, el respaldo legal para decir, mire, hoy por hoy mi casa está en una zona de no habitación, tengo que poner en espera el pago de la hipoteca, por ejemplo, el pago de los servicios, las tasas municipales, y por supuesto también se les está proveyendo, que es una de las, digamos, de las acciones muy importantes que se está haciendo, y hay que denotarlo, dando una solución a estas personas habitacional temporal, porque al final eso es lo que es, ¿verdad? Una solución habitacional. ¿De qué forma o a partir de cómo? Bueno, dando un subsidio para que ellos puedan salirse temporalmente, ir a alquilar a otro lado, no pierden su casa, se para todo mientras ellos están en otro lado, seguros, que es lo más importante, mientras el Ministerio de Obras Públicas desarrolla todo el trabajo que básicamente, le cuento, va a ser construir de nuevo la bóveda. Eso no va más, esa bóveda, si así seguía, si se seguían poniendo parches o reparando en determinado, tiene que hacerse. A ver,
Creo que hemos tenido una interesante conversación, pero ahorita, como decíamos al principio, ¿Sí? siento no sé si un aire, una atmósfera tranquila, porque llueve un momento y se calma y entonces uno está más o menos confiado. ¿Qué es lo que estamos pasando en este momento? En teoría tenemos una canícula, ¿verdad? Okay. En teoría tenemos una canícula. Los polvos del Sahara empezaron a entrar al país el fin de semana anterior, no este que pasó, no sino el anterior. Y eso hizo que tuviéramos una reducción en las lluvias que habíamos venido trayendo de forma bien sostenida. De hecho, le cuento que a finales de junio habíamos alcanzado ya un promedio de 700 y algo de milímetros. 700 y algo de milímetros. Eso significa que, nuestro promedio anual anda por los 2000, 2100, 2200 milímetros. Que caen anualmente. Es decir, que caen entre mayo y, digamos, noviembre, que es la temporada más con la mayor fuerza, digamos, con la mayor precipitación que tenemos. Entonces, tener a finales de mayo o a finales de junio un promedio de 600, 700 milímetros significa que casi llegamos a la mitad. Sí. Y apenas terminando julio. Sí. Viene agosto, septiembre y octubre, que son los más copiosos. Entonces, lo que ahora tenemos no es que no está lloviendo, tenemos una canícula y de repente va a resultar un poco jocoso lo que voy a decir, pero lo que estamos sosteniendo es una canícula húmeda. Porque desde el principio de la época invernal... Pero sí existe ese fenómeno. Y técnicamente llamado así, ¿no? Sí, sí, pues sí. Lo que pasa es que usted sabe que en este tiempo de redes solo ese pedacito va a agarrar, claro. Y va a decir canícula húmeda, es la primera vez. Y nos hacen un meme. Pues sí. Pero sí existe, ¿no? Es sí, decir, por supuesto, ¿qué significa canícula húmeda? ¿Qué significa? Que tenemos una reducción en la precipitación de lluvia, pero que no es a cero, como en otros años. Hay que recordar que lo que estamos teniendo... Y en algunas regiones, ¿no? Y en algunas regiones. Hay que recordar, Medardo, que nosotros este año hemos sido y seguimos estando influenciados por el fenómeno de la lluvia, de la niña, perdón. Que eso, en términos prácticos, significa más lluvia, más lluvia. El fenómeno de la niña o el niño, regularmente... sí, exactamente. El niño es ausencia de lluvia o una reducción significativa en la precipitación. La niña es mucha agua. ¿Y esos fenómenos? Es mucha agua. Esos fenómenos... ¿Cada año o por temporada? Fíjese que es bien curioso porque podríamos tener a veces hasta 3, 4 años consecutivamente de fenómeno del niña o del niño. Pero ¿de qué depende eso? Este fenómeno está relacionado con la temperatura del agua en los océanos, ¿verdad? En el océano, tanto en el Pacífico como en el Atlántico. Entonces, hoy por hoy, insisto, estamos siendo influenciados por el fenómeno de la niña. Lo que en otros años la canícula es total ausencia de lluvia o, digamos, si tenemos tormentas son pero muy aisladas, este año no ha sido así. A pesar de que ya el Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Dirección de Observatorio de Amenazas, había determinado que las últimas 2 semanas, o por lo menos la última semana de julio, que es esta, y la primera de agosto, íbamos a tener una canícula, y nuestros abuelos así nos lo enseñaron, ¿verdad? La canícula es no hay lluvia. En este caso, estamos en canícula, pero siempre vamos a tener lluvias aisladas, sobre todo las lluvias convectivas, que insisto, las lluvias convectivas resulta que son las que se forman muy rápidamente y están asociadas, que si por ejemplo en la mañana tuvimos un sol pero muy fuerte sin ninguna nube, ese mismo calor que está incidiendo en la tierra hace que haya mucha evaporación, mayor porcentaje de condensación, se forman rápidamente y vea qué curioso porque se forman ya casi al final del día, ya casi al final de la tarde, perdón, se forman las lluvias y se viene una precipitación como la que hemos estado teniendo esta semana, ¿verdad? Se forman en la tarde. Así como decimos, cae el gran sopapo de exactamente. agua en unos minutos y es una cosa increíble. 30, 40 minutos y regularmente van y si a esto lo asociamos con una onda del este, es decir, que viene de oriente a poniente,
pues con mucha más razón, ¿verdad? Tenemos mayores precipitaciones. Ahora, la prevención sigue siendo fundamental. Eso es importante y ya que lo menciona, quisiera aprovechar el espacio que ustedes nos brindan muy amablemente, Medardo, en primer lugar para pedirle a la población que acatemos las recomendaciones. O sea, hemos visto cómo, por ejemplo, no solamente el microbús en la Santa Lucía, sino en diferentes puntos del país, vehículos que se aventuran a cruzar, ven la inundación o por lo menos ven el espejo de agua, ¿verdad? Hay que recordar que en este caso es bien imposible determinar la profundidad que pueda tener, sobre todo si vamos en un río o si nos aventuramos a cruzar un río. Es importante que asumamos la responsabilidad que tenemos, la seguridad. De hecho, la protección civil, Medardo, se basa en 3 premisas, fíjese. La primera es, ¿qué hago yo por mantenerme seguro? ¿Qué hace el ser humano? ¿Qué hace un ente humano? Esa es la primera. Exactamente, para asegurarse, para un entorno, ¿verdad? Seguro. La segunda es, ¿qué hago yo como ser humano para darle a mi familia un entorno seguro? Y la tercera, ¿cómo me sumo al trabajo comunitario? Al trabajo comunitario, mi colonia, mi barrio, mi municipio, mi departamento o mi país, para hacerlo más seguro. Entonces, en función de eso, quisiera pedirle a la población que muy amablemente nos sintonice en esta mañana, que acatemos las recomendaciones, que si les pedimos que manejen con cuidado, vea usted cómo hemos tenido algunos accidentes que han sido, pues lamentablemente, hasta con pérdidas humanas, ¿verdad? Que asumamos esa responsabilidad que tenemos de resguardarnos. Como Sistema Nacional de Protección Civil, como gobierno del presidente Nayib Bukele, estamos trabajando de forma muy insistente, no paramos, mañana, tarde y noche, y lo hacemos con mucho gusto, es el mandato que tenemos, hacemos prácticamente lo que nos gusta, pero es importante también que todos asumamos la responsabilidad que tenemos. Ok, mire, estoy aquí en nuestras redes sociales, un saludo al director, qué gusto saber que hoy se ayuda al pueblo, no importando la condición social ni económica, porque con fenómenos naturales todos estamos expuestos, dice Alejandra Galán. Efectivamente, muchas gracias, Alejandra. Lo hacemos porque nos gusta, ¿verdad? Lo hacemos por convicción, lo hacemos porque tenemos el mandato del presidente Nayib Bukele por trabajar por y para la población salvadoreña. El dato que usted trasladaba era muy importante. Yo creo que este programa ha sido muy importante. Siempre es bueno recordar de dónde vinimos. Efectivamente. Porque yo recuerdo muchísimo que lo que había era una emergencia y uno se iba ahí al joven, le decían ahí por el Seguro Social. Exactamente, sí. Y ahí unos aparatitos y de ahí el listado de muertos, ¿verdad? Es una cosa terrible. Exactamente. Bueno, de hecho, una cosa normal. De hecho, de manera muy jocosa, en los terremotos, el COEN fue el primero en anotarse en la lista de afectados, ¿verdad? Sí, porque estaba en una instalación que no era propia. Si usted recordará, y yo entré el 1 de marzo de ese año, le cuento. Si usted recordará, al final el Centro de Operaciones de Emergencia terminó operativizándose en la Feria Internacional, ¿verdad? Entonces, eso no puede seguir pasando, ¿verdad? Eso no puede seguir pasando. Tenemos que trabajar, insisto, conocemos lo que hay que hacer, tenemos la experiencia, tenemos el recurso humano, entonces, ¿qué significa o qué debemos esperar? Bueno, ejecutar obras como la que hoy por hoy estamos ejecutando. Le cuento que también como parte del trabajo que estamos haciendo, se están haciendo inspecciones de zonas de riesgo a fin de que se pueda tomar a la brevedad posible, y ya el señor ministro de Gobernación en su momento pues dará cuenta de esto, sí, o dispondrá de lo necesario para poder hacer un anuncio sobre el trabajo que vamos a hacer de forma sostenida a fin de por fin darle a este país, al país una oportunidad tanto administrativa como legal de resolver problemas puntuales, de trabajar de verdad con una visión prospectiva, como lo hemos hecho ahora mismo en ámbitos operativos, como el tema de guardavidas, el tema de equipos tácticos, como es el tema también de proveer apoyo a las comunidades.